Buenas tardes. Daros la bienvenida a esta jornada que organizamos junto con otros colegios, desde el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Y eh, la jornada de hoy va a tratar sobre la protección diferencial y el diseño, la puesta a tierra y protección diferencial. Comentaba con Francisco. Pues aunque él va a comentar todo, normativa de protección, tipos de diferenciales, la selección, ¿verdad? Selectividad, bueno, va a comentar muchísimas cosas y hablando con él, pues le transmitía yo la importancia que tiene esa protección diferencial, el saber elegirla, ¿verdad? Debido a esos disparos intempestivos, etcétera, etcétera. Y también, sobre todo, en esas instalaciones que están a la intemperie y que llevan muchísimos años ya con cables enterrados, donde se va perdiendo el aislamiento y en algún momento determinado, pues hay unas corrientes de defecto que hacen actuar los diferenciales y decidimos emplear una sensibilidad mayor para el diferencial. Bueno, eso se puede hacer, claro que se puede hacer, pero siempre y cuando tengamos claro, tengamos garantías que la protección de personas está asegurada. Esas cosas, bueno, él os va a hablar de todo lo relacionado con la protección diferencial. Yo solamente daros la bienvenida. Luego, al final de la charla, ya intervengo yo también y os cuento alguna cosa. Y nada, Francisco Cuadrado de ABB estará hoy con nosotros y es el que va a impartir esta jornada. Así que, Francisco, cuando quieras, eh, todo tuyo. Yo apago mi micro, mi vídeo, mi volumen de ordenador y para ti, ¿vale? Hola familia, buenas tardes. Bueno, gracias al colegio que me brinda esta oportunidad otra vez de compartir y estar con vosotros un rato para compartir ciertos conocimientos y ciertas prácticas y normativas de un tema que creo que cada día está más importante en nuestras instalaciones. Yo soy colegiado también vosotros, tuve un tiempo colegiado por Sevilla, pero colegiado por Madrid y bueno, estoy colegiado por Sevilla. Está trabajando en distintas empresas instaladoras, desde tirar cable a montar locales comerciales y por los caminos de la vida he acabado trabajando en ABB. No voy a dar una paliza de fabricante ni nada de eso, lo que quiero es darle conceptos generales y compartir con vosotros lo que posiblemente nos estamos encontrando mucho en la calle, ¿no? Que es la necesidad de proteger los equipos y el dolor de cabeza que nos surge cuando nos llaman los clientes diciendo que los diferenciales están saltando y nos están dejando un proceso o las instalaciones fuera de servicio. Para no interrumpir un poco, toda esta información a mí me gusta compartirla, todo lo que necesitéis lo va a tener el colegio, la presentación por supuesto y también muchos cuadernos técnicos para la gente que quiera avanzar un poquito más y tratar de bajar un poco más los niveles. Voy a empezar a compartir. Bueno, la idea era, este es un poco, ese es el guión, es un poco de los conceptos generales, lo que son tipos de falta de tierra, lo que hablaremos de contacto directo e indirecto, hablaremos un poquito del funcionamiento de los diferenciales y después ya empezaremos un poco a entrar en materia sobre tipos de clasificación de interruptores diferenciales, qué son disparos, un tema que se está poniendo de moda otra vez, que es la selectividad en interruptores diferenciales. Y otro tema importante que es la coordinación con los interruptores automáticos, ¿vale? Esto viene como consecuencia de que el diferencial no tiene capacidad de ruptura ante un cortocircuito o una sobrecarga térmica. Como hemos comentado antes, lo que es habitual, se empiezan a producir una cierta de pérdidas, una corriente de fuga, que empiezan a ser muy pequeñas y puede ser principalmente por deterioro temporal del cable, puede ser por un elemento mecánico,
condiciones atmosféricas, típica acción de roedores, por un movimiento continuo de una máquina tipo lavadora, donde empiezan a fugar unas pequeñas corrientes que a priori no se detectan bien, pero van aumentando con el tiempo, aumentando con el tiempo, aumentando con el tiempo, hasta que llega un momento en que esas corrientes ya tienen un cierto valor y empiezan a producir, son capaces de producir daños, daños como cortocircuitos, sobre todo trifásicos. La idea de la procesión diferencial es evitar que esos valores de fugas pequeñas empiezan a subir y llega a un momento que sean dañinas. Para ello, siempre tenemos el típico diagrama. Esto no ha cambiado, nuestra amiga de Leyó no ha cambiado, donde tenemos un sistema, donde tenemos un punto de contacto, mano, 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 pie, una resistencia y una resistencia a tierra. Esto son valores que se han hecho estudios, no preguntando dónde han salido porque hay mucha literatura negra sobre esto, pero se ha hecho unos estudios a través con animales donde se dice que una parte mojada del cuerpo a una tensión de 230 voltios tiene un valor medio de 500 ohmios y suele pasar 460 miliamperios. Una tensión de contacto entre mano y mano suele tener una resistencia entre 1000 a 3000 ohmios y suele pasar entre 77 y 230 miliamperios. Y un contacto mano y pie, hay mucho más porque pasará la corriente por todo el cuerpo, ronda entre los 5000 y los 15000 ohmios, con lo cual pasaría por el cuerpo entre 15 y 46 miliamperios. Estos estudios nos llevan a hacer una gráfica y ver cuáles son los efectos sobre el cuerpo humano. Perdón. 0,5 miliamperios, prácticamente inapreciable, excepto para esas personas más o menos sensibles, típico yema de los dedos, hace un pequeño hormigueo en la lengua. A partir de 3 miliamperios empezamos con la sensación de hormigueo. Todavía no es peligroso. Con 15 miliamperios ya se produce un contacto, un agarrotamiento de los músculos, donde el cuerpo, los músculos empiezan a contraerse. Lo típico siempre que nos dicen que nunca cojamos un cable con la mano, en todo caso que lo toquemos con la parte de afuera. No es desagradable, pero sí no es peligroso. Pero cuidado, ya empezamos que si nos pasamos a 40 miliamperios, se produce agrotamiento muscular y calambre en el diafragma. Eso, si se mantiene en el tiempo, ya hay riesgo de sofocación en unos minutos. Si nos pasamos de 80 miliamperios, las ondas pueden que se solapen, las fugas y las corrientes se solapen con la transmisión que hace el cuerpo humano y entremos en fibrilación ventricular. Con lo cual, aquí sí, digamos que entramos en una zona bastante peligrosa. Dicho esto, surgieron en la norma IEC, las 60469, salieron esas curvas, donde se ven las zonas AC1, inapreciable, AC2, AC3, AC4, y a partir de la AC3, distintas zonas donde ya hay un comportamiento que ya es, sí puede fastidiar y lo que he dicho antes, provocar daños. En ese esquema hay un límite que son los famosos 30 miliamperios. Es decir, sabemos que con 30 miliamperios estamos en zona segura. No hay problema para el cuerpo humano. Claro, pero ahora viene la dificultad de esto. ¿Cómo trasladamos esto, estas curvas, donde está por abajo la intensidad de miliamperios, que no son curvas rectas, y una intensidad de miliamperios, de milisegundos, perdón, cómo lo pasamos a un diagrama que sea más entendible, medible y poder trabajar con ello? Como consecuencia de eso, la norma 60479 establece este diagrama, donde establece que hay una persona trabajando, una serie de eh, una fuente de energía, una puesta a tierra y un trabajador que puede entrar en tensión, en contacto con una máquina.
Trasladando eso y teniendo en cuenta que ya hemos dicho antes que a partir de 30 miliamperios el cuerpo no es seguro, la norma establece que si hago ese esquema, yo garantizo que en lugares secos, para 50 voltios, si el interruptor que protege dispara antes de 5 segundos, la persona está protegida. Esta curva varía en función que sean locales secos, 50 o locales húmedos. Pero lo que sí me dice la curva es que si yo en mi interruptor o en cualquier elemento que yo abra o el circuito cumpla esa curva de tiempo de disparo y tolerancia en 5 segundos, la persona está protegida contra contactos indirectos. ¿Por qué digo esto importante? Porque esto, digamos que va a influir un poco a la hora de elegir o de calcular siempre. Tenemos ya el parámetro que va a depender del sistema, de la tensión y del sistema. Con lo cual, dicho esto, nos quedamos siempre con 50 voltios y tiempo de disparo en 5 segundos. Nunca se nos olvidemos que nos encontramos también en la calle con otro tema que serían los contactos directos. En ese momento, la única método que tenemos es la prevención física. No podemos evitar que nadie toque eso. Entonces, la única forma es a través de elementos de protecciones o envolventes o barreras que evitemos que cualquier persona entre en contacto con una parte activa. Por ejemplo, lo típico suelen ser los cuadros eléctricos, los embarrados. Los embarrados, mucha gente a veces no los protegemos con funda o con metacrilato y están expuestos a un contacto directo de un operario que abra. Este tema siempre, bueno, genera mucha discusión porque en teoría el cuadro no debería estar en tensión. Pero bueno, ya sabemos que una cosa es el día a día y después otra cosa cuando lleva las prisas y los tiempos apremios. En cambio, el contacto indirecto es aquel contacto que una persona toca una masa y en ese equipo hay un fallo de aislamiento, con lo cual se crea una tensión, digamos que pasa la corriente de ese equipo, en vez de volver al sistema de distribución, pasa la persona y esa persona entra en tensión. Digamos que este sería un poquito el esquema. Si hay, disculpad, pero el 380 es un poco viejo, ya estamos a 400 voltios. Si el sistema funciona bien, no hay ningún problema, pero en caso de que haya una fuga, esa intensidad pasa por la persona y entra en una tensión de contacto. Que al final y al cabo no es más ni menos que aplicar la ley de Ohm. Tensión de contacto, intensidad por resistencia a tierra. ¿Qué no dice el reglamento? Pues esos son los valores máximos de tensión de contacto que debemos de cumplir. En locales secos 50 voltios, en locales húmedos, vestuario, terrazas 24 y en locales húmedos 12 voltios. El reglamento en su artículo dice que cumplamos las tensiones de contacto. Como la cumplamos es nuestra responsabilidad. Y esto es un tema que siempre desata muchos debates. Una cosa es la instrucción del reglamento y otra son, una cosa son el reglamento en sí con su articulado y otra cosa son las instrucciones técnicas. La tenemos que separar porque genera dudas. El reglamento dice que yo cumpla estos límites. Como yo lo cumpla, es mi responsabilidad como técnico proyectista. Entonces, a veces se encontrará mucha gente que dice en la calle, oye, es que no me ha puesto diferencial. Bueno, depende de qué sistema de tierra tenga, tendrá puestos diferenciales o no. No, no, es que la instrucción técnica de vivienda me dice que ponga diferenciales. Es que esto es una actividad industrial o es una actividad de un proceso o es un local comercial o un hotel, y un hotel que yo sepa no es una vivienda. Lo digo porque ese tema, en función de dónde trabajéis y con qué organismo y qué OCAS, se puede encontrar esa discusión.
¿vale? En ningún lado dice que, por ejemplo, en una habitación de un hotel los diferenciales no sean de 300 miliamperios. Pueden ser 30 o 300. Con lo cual, dicho esto, la normativa lo que me obliga es que yo proteja los contactos indirectos, 50 voltios o 25, con los elementos de desconexión que yo considere oportunos. Para ello, ¿cuál tenemos? Pues tenemos interruptor automático con relé magnetotérmico, tenemos interruptor automático con relé electrónico basado en microprocesadores. La diferencia entre el magnetotérmico y el electrónico es esa capacidad fina de ajuste. Después tenemos interruptor automático con relé electrónico con la función G incluida. Tenemos interruptor automático magnetotérmico electrónico con relé diferenciales integrado en el sistema. Tenemos interruptores diferenciales puros, los más habituales en el sector terciario. Y después tenemos relés diferenciales vulgarmente conocidos como indirectos. Bueno, ¿dónde viene ahora el tema? ¿Qué sistema o qué elemento utilizar? En primer elemento, todo se basa en el sistema a tierra que yo elija. El sistema TT es el más habitual en España, en el mundo terciario, donde la primera letra indica la conexión del neutro de la fuente de energía y la segunda letra indica cómo está la masa conectada del equipo en receptores. Lo más habitual en viviendas, en locales comerciales, en ciudades, en terciarios, es el sistema TT, donde las corrientes de tierra suelen ser demasiado bajas. Y ya veremos después por qué en este caso se aconseja siempre el uso del interruptor diferencial. ¿Por qué utilizamos siempre por qué es más fácil utilizar en el mundo TT el diferencial, tal como lo conocemos? Hemos dicho antes que la normativa me dice que yo cumpla la tensión de contacto, que son los 50 voltios. Para ello, puedo utilizar un elemento que me abra el circuito cumpliendo que debe abrir antes de los 5 segundos. ¿Qué sucede? Que si yo me voy a un interruptor termomagnético o electrónico, como puede ser el que veis la curva abajo, yo si me voy a la gráfica y veo que en 5 segundos, para 5 segundos, en la curva, que está aquí abajo, que es la parte naranja, tengo una intensidad de disparo de 750 amperios. Si aplico la ley de Ohm, resistencia para cumplir 50 voltios y que me dispare el interruptor a 750 amperios, necesito una tierra de 0,06 ohmios. Eso, ya sabéis, casi imposible conseguirlo. En cambio, si me voy a un relé diferencial cuya sensibilidad sea 30 miliamperios y aplico, veis el cuadradito que está a mano izquierda marcado en rojo, digo 50 voltios dividido entre 0,03 amperios, tengo un valor límite de resistencia de 1166 ohmios. Por eso siempre en el mundo de la vivienda siempre se aconseja eh, la aplicación de diferencial 30 miliamperios, ¿vale? Por dos motivos. En primer lugar, sabemos que con 30 miliamperios las personas en la curva de los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano no los afecta y por 1660 ohmios en una casa es que basta con tirar un cable para conseguir valores más pequeños. Sí es cierto que en el mundo TT cada día aparece relés electrónicos que dicen que aparece con la función G. La función G en los interruptores electrónicos, en las curvas LS, E y G, no es una suma vectorial como tal.
No como después veremos cómo funciona un diferencial. Está vigilando y comprueba la curva de disparo. ¿Qué pasa con esas curvas de disparo? Que yo puedo ajustarlo en intensidades más pequeñas, como la que tenéis ahí. Y me permite que el interruptor dispare antes. En vez de disparar, por ejemplo, a 700 y pico amperios, dispare a 510 amperios. ¿Qué pasa? Que me sigue saliendo unos valores de resistencia muy difícil de conseguir. Por este motivo, en el sistema TT siempre se aconseja poner interruptores diferenciales para contactos directos. Con lo cual, TT, sistema habitual en el mundo terciario residencial de casas y los pequeños locales comerciales, tenemos la opción de coger un breaker pero debe disparar antes de 5 segundos o protección diferencial. Y ya hemos visto que poner un breaker es bastante costoso por precio y difícil de ajustar. ¿Qué otro sistema no encontramos en la calle más habitual? El sistema TN, perdón. Por un lado, el sistema TN, tenemos que, igual que el TT, la primera es la conexión del transformador a tierra y la segunda es cómo está conectada las masas. El sistema TN tiene dos variantes, el sistema TNS y el sistema TNC. ¿Qué sucede en el sistema TN? Que como el cable vulgarmente llamado PEN o P, en función sea un sistema TNC o TNS, eh, es común, la intensidad vuelve a retorno. ¿Qué sucede? Que su impedancia suele ser bastante pequeña y la corriente de cortocircuito es muy alta. Con lo cual me permite utilizar dispositivos contra la protección contra cortocircuito. Y en ese caso ya estamos hablando de cajas moldeadas o elementos de cortocircuito. Recordad que el sistema TNC, el cable neutro y el cable de protección van juntos. Y el sistema TNS, el cable de protección se suele separar, ¿vale? Por eso siempre tener cuidado en los sistemas TNC. Los interruptores son tripolares o monopolares, porque el cable de protección, que es neutro y protección, nunca se puede cortar. ¿Qué sucede con los sistemas TN? Los sistemas TN se los vais a encontrar siempre, principalmente en la industria y en grandes edificios, hospitales, centros comerciales, donde tenemos una intensidad de altas y sobre todo, como tenemos varios transformadores en paralelo, intensidad de cortocircuito altas. Entonces, en estos casos, donde suelen ser, por ejemplo, un hospital que puede tener 3 o 4 o 5 transformadores, 2 a 2 en paralelo, 3 a 3, o un centro comercial, es difícil, bueno, es complicado o no es operativo poner un diferencial en cabecera que te deje toda la instalación abajo, o pensar en una industria, una petroquímica. Para ello se utiliza lo que es esta normativa, donde te dice que la normativa 60-364 te dice que elija el interruptor para que dispare siempre y cuando cumpliendo que dada la impedancia del cable y la intensidad de cortocircuito, dispare en esos valores de tiempo de disparo que da. Con lo cual, yo puedo proteger contra contactos indirectos siempre y cuando ajuste el interruptor y me produzca esos disparos. ¿Qué pasa con los sistemas TN? Que la normativa hace una clasificación, si los cuadros son principales o son secundarios. Cuando son principales se entiende que son potencias, hay gente de mantenimiento y le pone un carácter menos restrictivo que cuando suele ser cuadros secundarios finales en una industria. Pero siempre al final el sistema, lo que tenemos que hacer el sistema TN es comprobar que la intensidad de derivación
es menor que la intensidad de cortocircuito en ese punto. Por eso, en el sistema TN, que es un sistema bastante utilizado, como he dicho, en la industria, hay que tener cuidado porque, cuidado, influye la intensidad de cortocircuito y la impedancia de cable. Con lo cual, cuando se hacen estos cálculos para ajustar los interruptores, hay que saber tener muy claro la longitud de cable, cuántas secciones y cuántas patas y cuántas longitudes. Para ello, ¿qué utilizamos? Los interruptores de caja moldeado de bastidor abierto, los breakers. Suelen ser con relé magnetotérmico o con relé electrónico. Cuidado, también puedo utilizar protección diferencial, que ahora lo veremos. Con lo cual, yo, si tengo un esquema como este tipo, tengo un interruptor con una intensidad de cortocircuito, pues yo estoy tranquilo que poniendo ese interruptor con esos valores, me protege contra los contactos indirectos. ¿Por qué? Porque la corriente de fuga se produce, digamos, a los tiempos de disparo de 0,4 segundos, se produce mucho más antes que la intensidad de cortocircuito de 3 kiloamperios. Suele ser siempre los típicos casos que tenemos que comprobar cuando calculemos una instalación los valores de intensidad de cortocircuito en el principio de la línea, al final de la línea, y comprobar a través de las curvas que el tiempo de disparo es a los segundos que lo dice la normativa es inferior al cortocircuito en ese punto. ¿Vale? Eso es un poquito, vale. Pero ¿qué pasa con el sistema TN? Por un lado tenemos que comprobar que la curva en los tiempos de disparo son lo adecuado, pero hay siempre que tener que comprobar otro tema. Sabemos que como son longitudes altas, el valor de cortocircuito en función de la impedancia de cable será diferente, con lo cual tendremos un valor máximo y mínimo a principio y a final de la línea. Pues tenemos que ver que esa curva, ese valor, el interruptor automático es capaz de comprobarlo. Para ello, cuando utilicemos el sistema TNS, tenemos que hacer la comprobación que la longitud máxima que protege ese cable, que protege el cable. Para ello es esta fórmula donde se dice el valor de corriente de cortocircuito, la longitud y las intensidades. Y el programa te dirá hasta qué punto el breaker está protegiendo contra esas intensidades. Esto es un ejemplo que digo, os lo pasaré, ¿vale? Con lo cual, perdón, recordar, sistema TN, muy habitual encontrarlo en las industrias y en complejos, bien gran terciarios, donde en los cuadros principales, donde hay muchas chichas, mucha intensidad y amperios y kiloamperios, no tiene sentido utilizar protección diferencial. Nos basamos siempre en el cálculo de intensidad de cortocircuito y ajustamos la curva de los relés, de los breakers, para que se produzca el disparo dentro de los 5 segundos que dice la norma. Ojo, ¿qué sucede? El sistema TN, que mucha gente se equivoca, dice, bueno, ¿y qué pasa? Porque mucha gente cuando ve en las instalaciones no sabe qué régimen tenemos, si TT o TN. ¿Por qué? Porque ven diferenciales. Dicen, oye, no, esto es un sistema TT, es que veo diferenciales. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo voy bajando en cascada de cuadros secundarios y con largas tiradas de cable ya, pensar en un centro comercial o en un hotel o en un hospital, cuando yo empiezo a ir subiendo donde con la longitud de intensidad del cable el valor de cortocircuito empieza a bajar, yo me puedo encontrar que al final de los cuadros pues me encuentre valores de kiloamperios, de 6 kiloamperios, 4,5, 5 kiloamperios. Y ya hemos visto antes que con esos valores tan pequeños los interruptores no van bien. No tenemos que hacer mucho dinero y no nos aporta nada. Entonces es cuando recurrimos a los dispositivos de protección diferencial.
Dicho esto, sistema TN, cuadros principales, breque con regulación electrónica o termomagnética para ajustar la curva de disparo, y en los cuadros finales, protección diferencial para evitar hacer una inversión importante. Y el otro sistema que nos podemos encontrar en la calle es el famoso sistema IT. Este sistema es un sistema que, bueno, en principio siempre estaba más o menos instalado en un sitio que todo el mundo conocemos, que suele ser los quirófanos, uno de aquellos sitios donde es muy importante que el suministro no se interrumpa. Hasta ahora principalmente eran los quirófanos o en sistemas de unidades médicas de hemodinámica donde no era necesario. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema es que hay un gran aislamiento en la parte activa y la masa están conectadas a tierra. ¿Qué pasa? Que aquí lo único que hay o que existe es esas pequeñas corrientes parásitas que se pueden generar realmente por los cables, pero no existe una fuga como tal. Con lo cual, no hay motivos. Cuando hay pequeñas fugas, el sistema sigue funcionando. Pensá en un quirófano que están todos dentro de un equipo y, bueno, hay una jala Faraday, están operando y si hay pequeñas fugas, pues no se detectan. Solamente empiezan a haber una fuga importante, solamente hay que tener en cuenta cuando empieza a haber una fuga importante o hay un defecto y ya el segundo defecto sí puede provocar, la suma de esas intensidades puede provocar el disparo de un térmico. Por eso siempre en los sistemas IT se suelen poner monitores de aislamiento, donde están vigilando constantemente la corriente de fuga para cuando llegue a un umbral que puede provocar el disparo del interruptor de alarma. Con lo cual, como resumen, el sistema TT siempre lo instalaremos en instalaciones de uso terciario pequeño, viviendas locales, eh, donde es difícil garantizar la protección de la tierra, el mantenimiento de la tierra y la continuación o la vigilancia de la tierra. Y recurriremos siempre a interruptores diferenciales para los contactos indirectos. Eh, cuando y si es casa, siempre 30 miliamperios. Cuando nos vayamos a instalaciones más industriales, plantas petroquímicas, tratamiento, extracción de gas, siempre ya iremos a sistemas TNS o TNC. Por ejemplo, pensar en una planta distribuidora de alimentación, un centro logístico, donde las distancias son muy importantes. Entonces, es frecuente al lado de donde está el centro de transformación, que puede tener 2 o 3 transformadores. Empezamos con un sistema TNC, donde va común el cable de protección y el neutro, y los interruptores son tripolares. Eso me permite distribuir todo el sistema alrededor de la planta y ya cuando llego a juegos secundarios, distribuyo el sistema TNS. Y después ya, cuando llego ya a circuitos finales tipo oficina, caseta de control, pues pongo, en vez de poner toda esta protección anteriores con interruptores, recurro yo a los diferenciales. Digamos que este es el típico esquema un poco que se puede encontrar en función de las instalaciones. Esto es un poco para que veáis lo que hemos visto antes, que con 30 miliamperios, pues el valor máximo de resistencia que puedo tener son 1666, a partir de ahí es peligroso, y si son 25 voltios, 833 ohmios. ¿Que utilizo 300 miliamperios? Pues el valor máximo que no me puede pasar son 166 y 83. Y si utilizo 500 miliamperios, 100 y 50. Serían los valores máximos que me puedo pasar.
Como siempre, en los sistemas TT y habitualmente se pone el 30 miliamperios, siempre nos quedamos en el valor que no excederá de 166 ohmios. Por eso es lo que dijimos antes, que si yo utilizo un valor de, por ejemplo, de 2000 ohmios, la tensión la tensión de contacto en intensidad será 115 miliamperios, que siempre será por debajo de 30 miliamperios. Con lo cual, este es el motivo un poquito de nuestra jornada hoy. ¿Qué es un interruptor diferencial? ¿Cómo funciona? ¿Qué categoría tenemos y dónde utilizarlos? He dicho antes que primer paso previo de una instalación sería analizar qué tipo de instalación es. Segundo, qué sistema de distribución vamos a utilizar de tierra, si es un TT, un TNE o un IT. Y tercero, ya elegir el elemento diferencial más adecuado. ¿Cómo se basa el principio básico de un diferencial? El diferencial, en principio, tiene un toroidal que pasan todas las intensidades, todas las líneas activas por dentro de su núcleo, se generan unas intensidades que hace que si se compensa no pasa nada, pero si se empiezan a descompensar, hay un elemento, un relé de disparo que produce la apertura de un elemento o unos contactos propios. Pueden ser propios o externos. Empezamos un poquito con el tema. Vamos a empezar por sus características constructivas. Interruptores diferenciales sin protección contra sobreintensidades y los interruptores diferenciales con protecciones contra sobreintensidades. Normalmente, los diferenciales suelen trabajar hasta 400 voltios. No suelen aguantar intensidades máximas de 200 amperios. Y bueno, en principio, en función de lo que utilicemos, es obligatorio o no en función del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Español de 2002. ¿Qué pasa con esto? Los interruptores no tienen capacidad de apertura, no están preparados para una sobreintensidad. Con lo cual, no son capaces de cortar una sobrecarga térmica o un cortocircuito. Entonces, normalmente nos encontramos siempre los diferenciales sin protección contra sobreintensidades. ¿Por qué? Porque entendemos que son para uso doméstico o similares. Y esta palabra es bastante comprometedora, que es similar a un uso doméstico. Una agencia, una oficina bancaria, una tienda de comestibles, pero bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué sucede? Digamos que no debe, en teoría, no debe de superar la intensidad nominal que soporta ese diferencial, esas bornas. No está preparado para eso. Para esas condiciones habría que proteger al diferencial con un elemento agua arriba de protección térmica, bien sea térmica o bien sea fusibles. Con lo cual, estos serían los diferenciales tipo sin protección o contra sobreintensidades. Después nos encontramos vulgarmente otro de la calle, en el mundo, que suelen ser los que sí están protegidos contra sobreintensidades. Y nos encontramos siempre de dos tipos. El que está a mano izquierda, que le solemos llamar el combinado, que es térmico diferencial, el mismo módulo. Si se ve la fotografía, veréis que abajo hay un botón de test chiquitito y tiene una ventana chiquitita azul para discriminar cuando este interruptor ha abierto por protección termomagnética o ha abierto por protección diferencial. Con lo cual, estos son, le llamamos vulgarmente los combinados.
¿Qué pasa? Que un diferencial de puro, he dicho antes que no está preparado para la ruptura, con lo cual no está preparado para abrir intensidades altas y o kiloamperios altos. Con lo cual, un diferencial más de 15 kiloamperios no lo soporta, no es capaz de abrirlo. Para ello, hay que buscarnos lo que llamamos los bloques diferenciales adaptables. ¿En qué consiste estos bloques diferenciales adaptables? Consiste en que si veis el dibujo, la fotografía, estaría el diferencial y tiene como unos dos pinchos de cobre. Ahí iría alojado el térmico. La normativa europea obliga a que se encaje y la pieza roja que está arriba hace que se grimpe, que se haga como un bloque. Entonces ese bloque ya sería un bloque térmico más diferencial compacto. Y la alimentación siempre sería primero por el térmico. Es el térmico el que protege el diferencial. Por eso cada día muchas veces encontraréis en la calle cuando ponemos los OCAS, dependiendo si trabajáis por distintos tipos nacional. Por ejemplo, hay OCAS y delegaciones de industria que te dice que si tú pones, por ejemplo, un diferencial de 40 amperios barra 30 miliamperios, por ejemplo, como una casa, y tú pones un térmico de 25, uno de 20, uno de 16, uno de 10 y uno de 15, te dicen que no lo admiten, que, bueno, que el diferencial se quemaría. ¿Qué pasa? Que en la instrucción técnica de vivienda sí aplicamos un coeficiente de simultaneidad y agua arriba de diferencial tendríamos en todo caso el IGA. Pero en el mundo terciario no me puedo encontrar con un diferencial de 40 amperios, por ejemplo, que alimente a tres térmicos de 16 amperios, estoy hablando en monofásico todo, 16, 16, 16, y por ejemplo 2 de 10. En teoría, esa intensidad nominal sobrepasaría la capacidad de bloque diferencial. Claro, lo primero que haríamos diríamos, sí, sí, pero hombre, es que yo voy a aplicar un coeficiente de simultaneidad. Sí, pero el técnico de industria o de la OCA te puede decir sí, pero la sobrecarga la protege el térmico y a mí nadie me dice que cuando se va esa sobrecarga exista. Con lo cual te obliga a que ese diferencial de 40 amperios esté protegido agua arriba con un térmico. Es que decidamos 25, 32, pero siempre te piden agua arriba. Con lo cual, por un lado te piden agua arriba de diferencial el térmico para proteger que la intensidad nominal del diferencial no se supere o que cuando hay más de 15 kiloamperios hay que verificar que lo soporta. Entonces teníamos la primera clasificación era su carácter constructivo, si protege contra sobreintensidades o no. Ahora vamos a ver cómo funcionan. Los diferenciales tenemos dos formas de funcionamiento. Uno, independientemente de la tensión y dos, dependientemente de la tensión. Depende de la tensión. El más común, el que hemos dicho antes, es el independiente de la tensión. Tú lo alimentas por arriba y sale por abajo. Lo está vigilando y el toroidal, cuando llega a su nivel, siempre pues al de disparo, pues abre la apertura. No depende de una energía externa, nada de externo. Es el más habitual. Pero hay otra construcción que es el dependiente de la tensión. Son aquellos que vulgarmente le llamamos los relés electrónicos, relés diferenciales electrónicos, relés diferenciales indirectos. Son aquellos que tienen toroidal, van a una unidad de medida y esa unidad de medida da orden de apertura. ¿A qué? A lo que decidamos. Puede ser a un breaker, puede ser a un SCADA, puede ser a una alarma o a una puerta de seguridad. Es obligatorio que esté alimentado por una fuente de alimentación eh, diferente o independiente a la que estamos alimentando. Hay que alimentarlo directamente. Después iríamos a otra clasificación que es ya la más peliaguda. Este es un tema que siempre también genera muchos debates.
Es la clasificación del comportamiento del diferencial, ojo, frente a la componente continua. Tenemos 4 clasificaciones: el AC, el A, el F, que tal vez a alguno de vosotros sí lo sonará, a otro no, pero vamos a comentarlo, y el B. ¿Qué es el tipo AC? El tipo AC es un interruptor diferencial que solo vigila corrientes de circuito de corriente alterna de ese tipo. Solamente eso. Si hay algo más, no se da cuenta o no se entera o daña el núcleo. Lamentablemente, se puede imaginar que ya es difícil que en cada casa pues, no haya televisores, ordenadores, portátiles, microondas, lámparas LED, electrónica. Con lo cual, este tipo de onda ya es muy difícil encontrársela como no sea instalaciones muy concretas. Con lo cual, es el interruptor más habitual de España, pero lamentablemente tiende a estar en desuso. Es el más barato, por supuesto. En cambio, ¿qué es el diferencial tipo clase A? Es un diferencial que ya vigila esas ondas. Vigila las ondas del tipo AC y vigila fuga de corriente alterna o continuas pulsantes. Esta onda ya sí se suele parecer más, pues un poco más a los cargadores, rectificadores de portátiles y ondas. Es el más habitual en Europa. Pero ¿qué pasa? He dicho antes que es el B, el AC y el A ven esta onda. Pero ¿qué pasa? Sucede que a través de la tecnología, usos y demás elementos empiezan a aparecer otro tipo de ondas. La corriente alterna, tipo AC, la fuga de corriente alterna y continua, pero ya empiezan a aparecer señales rectificadoras en continua o fuga de corriente continua. ¿Dónde? Variadores de velocidad, equipos médicos, SAI, inversores de plantas fotovoltaicas. Entonces es el diferencial que vigila todo eso. Como vigila todo, pues es el gran odiado, porque con nada que vigile o se pase de sus umbrales, dispara. Entonces es un diferencial que todavía porque es poco común, sus precios suelen ser elevados y todos los instaladores y demás empresas de servicio suelen temerle porque pensar en una puesta en marcha de un ascensor de, de cualquier bombeo, perdón, tenga un variado de frecuencia, que tenga filtros, que no tenga buenos filtros de armónicos, pues va a estar disparando constantemente. ¿Qué suelen pasar en estos casos? Pues lo de siempre. Te dicen que este diferencial es muy por culero, pues llamarlo así, y que prefiere un tipo A. Claro, el tipo A, la gran diferencia es que no mide la fuga de corriente continua. Siguiente clasificación. ¿Cómo actúan? Si están protegidos contra sobretensiones o cortocircuitos, lo tenemos si están protegidas contra sobreintensidades. Teníamos la clasificación si eran independientes de la tensión o no. Tenemos lo de la corriente continua y ahora vamos a ver cómo actúan. Por lo general, tenemos. Perdona, es que esta tabla que la quería enseñar antes después. Bueno, la voy a explicar ahora. Hemos dicho que teníamos los clases tipo AC y los clase A y los clase B. Ahí veis cada uno lo que es capaz de medir. ¿Qué sucede? A raíz
de la aparición de equipos tipo cargadores de vehículos eléctricos, se empieza a detectar que no necesita, digamos, tanta exigencia como un tipo B, pero sí necesito que sea capaz de medir un poco más que el tipo A. Entonces surge el tipo F. El tipo F es un paso avanzado del tipo A que es capaz de medir hasta 10 miliamperios, 6 miliamperios de corriente continua, que es lo que suele fugar la mayoría de los fabricantes de cargadores microeléctricos de carga lenta, que suelen ser rectificadores, suelen ser ese límite de fuga. Si fuga más de 6 miliamperios, ya digamos que el equipo, la parte de rectificación tiene problemas, con lo cual dispara. Entonces, pensar que el tipo F es un paso hacia avance para vigilar la corriente continua en equipos donde se tema que haya más fuga de componentes continua. Si hay rectificación de ondas de alta frecuencia y todo eso, nos tenemos que ir al B, principalmente al B. Bueno, vamos a entrar ahora en la siguiente clasificación. ¿Cómo funcionan los diferenciales? Bueno, encontramos con los diferenciales instantáneos. Son aquellos que, como pensábamos, no nos escapamos, tiene una curva parecida a esta. En función de la intensidad de fuga, tiene un tiempo de respuesta, no es lineal, en función de si es instantáneo y los valores que tiene. ¿Esto por qué lo digo? Normalmente, no sé si ha pasado a vosotros, cuando van a algunas inspecciones, dice, oye, estos diferenciales están malos. Bueno, puede ser que sí, pero realmente habría que hacerle el test de esta curva. Puede pasar que vaya una inspección, pone, por ejemplo, inyecta una señal de 30 miliamperios, por ejemplo, a 20 milisegundos, y es apto, no apto. Bueno, eso es posible, pero el diferencial no implica que esté malo. Habría que testearlo, es decir, habría que empezar a inyectarle una señal y ver a qué valores dispara, que puede que esté dentro del margen de la norma, ¿vale? Esto suele pasar muchas veces cuando van inspecciones en instalaciones cuya alimentación es provisional, la puesta a tierra es provisional o se alimentan de grupos electrógenos. Cuando se encontréis que empiezan a muchos disparos o el test de muchos diferenciales empieza a ser raro, eh, darle una pensada y medirlo, ¿vale? No se puede encontrar una sorpresa. Con lo cual, esta sería la curva de disparo de un diferencial. Suelen ser instantáneos. Cuando llegan a su valor, disparan. Y después viene otra clasificación que ha dado mucho juego, porque este tema, cada fabricante le pone un nombre comercial, que le llamamos siempre lo de alta inmunización. ¿En qué consiste los interruptores de alta inmunización? En primer lugar, el interruptor de alta inmunización es un tipo A, pero dentro del tipo A tiene una peculiaridad. Tiene una serie de filtros internos para agotar el tiempo de disparo que te dice la norma. ¿Esto qué significa? Que si el disparo, si la onda o la perturbación persiste o la fuga persiste, el diferencial dispara. Esto lo que hace es agotar el tiempo de disparo de la norma, el máximo que te dice la norma. Muchas veces dice la gente, es que tengo disparos intempestivos, voy a poner un tipo A superinmunizado y me quito el problema. No, puede que sí te lo quitas. ¿Por qué? Porque si tú tienes la costumbre de encender varias cosas a la vez y produce un pico de transitorio lo suficientemente rápido para que no dispare, va bien.
Pero si tú tienes mucho ordenador en un circuito, mucho aparato electrónico enganchado, puede pasar que lo satures y te vuelva a disparar. Con lo cual digo esto porque siempre ten en cuenta, de alta inmunización es un tipo A que agota los tiempos de disparo, no filtra nada, no quita nada, no rectifica ninguna onda ni nada, no hace nada. Solamente es que ellos agota el tiempo de disparo mientras exista esa perturbación. Que esa fuga persiste, dispara. Después tendríamos otra clasificación que suelen ser los selectivos. Son aquellos que ya tienen un tiempo mucho más alto de disparo. Lo solemos utilizar siempre para hacer las coordinaciones eh, entre diferenciales. Su tiempo de disparo, ahí lo estáis viendo, es mucho mayor que los instantáneos super, o los superinmunizados de alta inmunización. Y suelen venir siempre, suelen venir marcados con una S en un recuadro para que la gente no se lleve a dudas sobre este tipo de diferencial. Y eso sería el umbral de disparo. Ahora vamos a entrar a otro campo que sería el tema de los disparos intempestivos. ¿Qué es un disparo intempestivo de un diferencial? Es aquello que me produce un disparo de diferencial aparentemente sin presencia de una falta a tierra. De repente estamos en casa o en la industria y se ha disparado. Pero si no he conectado nada, si no he hecho nada diferente, o solamente he encendido la luz de un cuarto y ha disparado. Son disparos que se producen aparentemente sin una falta de tierra. ¿Quién lo produce? Lo suelen producir siempre nuestros amigos los armónicos. Suelen producirlo siempre cuando hay mucha frecuencia de armónica. Cuando suele haber impulso de transitorios, picos de tensión, que hace que supere el umbral de disparo. Suele producirlo las sobretensiones causadas por los rayos. Cuando cae un rayo, crea una diferencia potencial en tierra, bien sea inducida por cable por tierra, que produce ese disparo. También suele producirlo la suma de los armónicos. Tal vez tú estés en casa trabajando y llega cualquiera familiar, conecta dos el microondas, conecta un portátil y te dispara. Y después hay otro factor que, bueno, le pusieron el nombre gracioso que le pone por efecto simpatía. ¿Qué es el efecto simpatía? Este efecto se está ahora viéndolo mucho, que es cuando se produce una descarga, digamos, por algún motivo aparentemente por el efecto capacitivo de los cables, dispara un circuito, dispara a tierra y esa intensidad es capaz, por efectos capacitivos, de provocar un diferencial potencial en los interruptores y empezar a producir disparos de otros diferenciales. Cuando pasa esto, te aburres, porque es que no lo sabes, no sabes dónde está la causa, porque te puede saltar uno en un cuadro, en otro sí, en otro no. Eh, Esto también se produce muchas veces cuando tú estás en casa y, por ejemplo, te salta el diferencial y sale la escalera y es que la mujer de al lado la ha saltado, ha producido una descarga a tierra y esa descarga a tierra te ha producido el tuyo. Entonces, en esos casos, pues hay que vigilar, cambiar el circuito, vigilar la tierra, vaya que no esté mezcladas o evitar ese tema. Este efecto también se está produciendo mucho ahora en las grandes tiradas de cable. Por ejemplo, en aeropuertos y en demás instalaciones, se está produciendo una anomalía. Es que cuando han empezado a cambiar, por ejemplo, la iluminación de las pistas de rodaje, antiguamente eran lámparas de incandescencia, con su inductancia, con su efecto capacitivo,
Pero cuando han empezado a pasarlo a LED, que son capacitivos, se suma el LED con las grandes longitudes capacitivas de los cables de las pistas de rodaje. Eso se suma, está produciendo una serie de efectos capacitivos que te produce el disparo de los interruptores. En esos casos, la única forma es vigilar el trenzado o irnos a filtros activos que inyecte impedancia L. Cuando nos pasa esos fallos, cuando el disparo es intempestivo, pues tenemos dos caminos. Y de ahí depende cada uno. La primera solución, que suele ser incluso a veces la más económica y la más rápida, es dividir los circuitos. Es decir, si tú tienes un diferencial que cuelgan de él 7, 8 térmicos, 5, 6 térmicos, o 6, 4 térmicos, perdón, y de esos 4 térmicos cuelgan X, un montón de aparatos, eso va a estar siempre saturado, siempre. Con lo cual, posiblemente lo más cómodo será meter dos diferenciales. En caso de que no, por ejemplo, que sean instalaciones que están en remotas, estaciones de bombeo, estaciones de telefonía, que se producen disparos intempestivos por disparo, por diferencia de humedad, pues en esos casos hay que ir a recurrir a diferenciales de alta inmunización. Y si son instalaciones remotas, donde es difícil o es costoso mandar a una persona, utilizar los famosos dispositivos de reconexión automática de diferenciales. En este campo, también comentaros que la reconexión de los diferenciales suele haber dos tipos. Suele ser el tipo más común, que es por ciclos. Un diferencial dispara, cuenta X segundos y rearma. Al tiempo, cuando rearma, comprueba si dispara, pues espera otro tiempo y vuelve a rearmar. Si a los 5 intentos o X intentos el diferencial sigue disparando, pues ya no rearma. Es el sistema más estándar. Y después ya hay otros que es que miden aislamiento. Es decir, ellos cuando dispara el diferencial, comprueba a través de inyectando una señal de bucle si ha habido una fuga o ha sido un disparo intempestivo. ¿Que ha sido una fuga porque había un defecto? No rearma. ¿Que ha sido un disparo intempestivo? Pues rearma tantas veces como hagan falta. No va por ciclo como la otra. ¿Por qué digo esto de la solución de instalación? Mirad, por ejemplo, esto. Tened en cuenta que, aunque no lo sepamos, siempre todo el equipo electrónico que tenga una fuente de alimentación, hay fuga a tierra. Pues la propia electrónica, por los propios condensadores capacitivos que tiene, siempre tienen fuga. Si yo veo esta tabla y veo que tengo unos ordenadores que suele derivar entre 1 miliamperio y 2 miliamperios, una impresora entre 0,5 y 1 miliamperio, dispositivos pequeños electrónicos entre 0,5 y 75, fotocopiadoras 0,5 y 1,5, y los filtros que suelen tener equipos electrónicos de ligado sensibles, 1 miliamperio. Pensar que pongáis un diferencial, ponéis aparatos y ponéis 10, 20 o 30 equipos. Si ponéis 10 ordenadores, pues ya veis, 10 entre 1 y 2 ya estaba alrededor del 20 miliamperios. Eso ya es peligroso. Entonces, la norma se recomienda no superar el 30% de la sensibilidad de diferencial. Esto es un poquito exagerado. Pero, por ejemplo, si yo tengo un diferencial de 30 miliamperios, quedarme alrededor de las sumas que yo calcule alrededor de los 20 miliamperios. No llega a los 25, 28, porque con nada que los equipos electrónicos empiezan a estropearse, a tener más fugas,
me va a saltar constantemente. Por eso siempre, muchas veces, es no saturar los diferenciales. Es importante el evitar saturar diferenciales. Hombre, sabemos que esto posiblemente en una fase de proyecto sea fácil, pero ya en fase de ejecución es más complicado. Pero, insisto, tenéis que tener cuidado. ¿Por qué está pasando esto? Esto está pasando ahora mucho en el mundo de los LED. Un LED consume poco y dice la gente, ¿cuánto consume un LED? Ah, pues son 10 vatios, vale. Un térmico de 16 amperios, 230, aproximadamente 2000 pico amperios, 1800 amperios, 2000, 2000 amperios, entre 10, venga, 20 o 30, 40, 50 luminarias. Térmicamente me lo acepta, pero si ustedes intentan conseguir lo que el LED deriva o fuga a tierra, se puede encontrar que estáis saturando el diferencial. Y a la más mínima que un LED o dos LED o X LED se empiezan a fundir, a irse, perdón, el diferencial salta. Y en esos casos, la solución ya es más complicada. Tenemos que cambiar el diferencial o dividir. Claro, la otra solución sería poner otro producto, ¿vale? En este caso, si yo tengo diferencial de 30 miliamperios y no quiero complicarme la vida, digo, bueno, pues quito el 30 miliamperios y pongo un 30 de alta armonización. Puede que te resuelva la situación de forma transitoria, pero si el diferencial sigue estando saturado y se sigue sobrecargando, el diferencial va a disparar. Con lo cual ahí ya poco te queda que hacer. Solamente, como he dicho antes, dividir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque digamos que el circuito electrónico mide, pero si te pasas, al final la onda salta y te la lleva para adelante. ¿Vale? Entonces, pues te estoy diciendo que siempre que tenemos que tener cuidado a la hora de elegir esos diferenciales. ¿Dónde existe mayor riesgo de sufrir disparos intempestivos? Hombre, esto ya está un poco más obsoleto, pero donde había muchos balastros electrónicos con lámparas fluorescentes o balastros electrónicos. Lámpara daily, donde hay equipos electrónicos. Se consume poco y se tienden a saturar. Donde hay muchos equipos electrónicos, por ejemplo, oficinas bancarias, centro de proceso de datos. Estoy aquí en la universidad, pensar cuando vais a una mesa donde hay estudiantes, donde se encontréis 10 portátiles, 15 portátiles, 10 portátiles los chavales, con los móviles cargando y los portátiles, a un diferencial de 30 miliamperios. ¿Vale? Entonces, cuando hagáis ese tipo de diseño, tened cuidado. Cuando he dicho antes, cuando los efectos capacitivos por grandes tiradas o cuando hay una caída de rayos que produce unas corrientes inducidas o bien una diferencia potencial de tierra que hace que los condensadores de las placas electrónicas se descarguen más rápidamente. Y por efecto simpatía ya tenemos la fiesta de los diferenciales. Siempre pensar que una lámpara fluorescente suele derivar entre 0,5 y 1 miliamperio y tiene un pico. Los equipos electrónicos suelen fugar entre 0,5 y 3,5 miliamperios por unidad. Una unidad entendemos la torre y el monitor, ¿vale? No pasarse siempre que hagan diseño, nunca llegar al tope, es decir, quedarse si estáis en 30 miliamperios, quedarse alrededor de los 20, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, una pequeña perturbación de arrancar un simple portátil te tira el diferencial abajo. Las corrientes capacitivas con cables genera 1,5 miliamperios cada 100 metros, que sumadas a los equipos
puede llegar rápidamente a disparar un diferencial. Y lo he comentado esto. Esto nos está pasando ahora en instalaciones de grandes tiradas que alimenta alumbrado tipo aeropuertos. Bueno, y ahora tenemos ya, si antes ya no teníamos complicaciones con la selectividad, con el tipo de onda, qué tipo vigilo, si instantáneo, si alimento o no alimento, pues ahora, y cada día más frecuente, surge un nuevo concepto, que es la selectividad diferencial y mucha gente le llama vertical. ¿En qué consiste? Es similar a la protección termomagnética. En las protecciones termomagnéticas nos basábamos en las curvas, el ajuste de la curva de disparo, y aquí nos basamos en los tiempos de disparo de los diferenciales. En condiciones normales, si hay una fuga, lo ideal es que no dispare de cabecera, porque me va a tirar todos los diferenciales abajo. Lo más habitual es que dispare de A. Para eso tenemos que irnos a elegir la sensibilidad. Tenéis que tener en cuenta que lo más importante siempre sería el diferencial último, el que protege el equipo último donde la persona va a tocar. Ese siempre es un poquito lo que no puede fastidiar. Con lo cual, a partir de un valor dispara seguro, hemos dicho que como es una curva que no es línea recta, entre 0,5 y 1A puede que no dispare y a partir de ahí no dispara seguro. ¿Qué pasa con A? Pues que tenemos la intensidad de efecto 2, a partir de ahí dispara y tenemos una zona que podemos tener de selectividad periométrica o parcial. Es decir, ahí, perdón que la tos esta tarde me está dando la tabarra, puede que me empiece a fastidiar, no sé cuál va a disparar. Para evitar eso, la normativa que os enseño indica que si queremos que haya una selectividad perimétrica, que evitemos que los diferenciales disparen, la sensibilidad de agua arriba tiene que ser 3 veces la sensibilidad agua abajo. Con lo cual, familia, cuando pidan que hagáis un estudio o el cliente os pidan sensibilidad diferencial vertical, tenéis que aplicar esta norma, esta regla. Para ello, en este caso, pues tendríamos agua abajo un diferencial tipo instantáneo, porque tendría que proteger a la persona que está afina de la línea, al último, digamos que este sería el subcuadro terminal, pero este subcuadro terminal de una oficina va a un subcuadro secundario y este subcuadro secundario va a otro principal, pues tendría que empezar a subir los tiempos. Y para ello tendría que utilizar un diferencial instantáneo tipo abajo y arriba selectivo. Los selectivos hemos dicho que, por ejemplo, si abajo pongo 30, arriba podría poner uno de 30 por 390 o 100 miliamperios, y si tengo otro nivel puede ser de 300 miliamperios. Porque he dicho antes el tema de el fusible no tiene capacidad de ruptura. El fusible no es capaz de abrir una corriente de cortocircuito, no tiene capacidad. Su misión es vigilar la corriente de fuga y cuando llegue al umbral que hemos elegido, abra. Pero si durante ese momento o se produce un cortocircuito en ese momento que está abriendo, el diferencial es capaz de reventar. Nos encontramos cachitos de plástico por todos lados. No es capaz de abrir. Por eso antes dije que tenemos la obligación de protegerlos agua arriba. Todos los fabricantes están obligados a los diferenciales, como veis ahí en esta fotografía, a decir el modelo, al lado decir la onda que vigila, en este caso es tipo AC, poner calibre 25 amperios,
poder y poner la sensibilidad, en este caso sería 30 miliamperios. Pero abajo me pone la intensidad máxima de cortocircuito que funciona con fusible y aguanta 10 kiloamperios. Es decir, normalmente un diferencial más de 10, 15 kiloamperios no lo soporta. Con lo cual, si tenemos en un cuadro que hemos calculado y nos encontramos con un cuadro que en el embarrado tenemos un valor de cortocircuito superior a 15 kiloamperios, lo tenemos que proteger sí o sí agua arriba. ¿Y cómo lo protegemos? Con térmicos o con fusibles. Con lo cual, todos los fabricantes están obligados a daros unas tablas donde me dice agua arriba, ¿cuántos kiloamperios soporta un diferencial de un calibre si yo pongo agua arriba un térmico? Por ejemplo, un 40 amperios aguanta 10 kiloamperios aproximadamente, pero si yo pongo un térmico, un S202 de ABB, que en este caso conozco la referencia, es de 10 kiloamperios, me aguantaría 20 kiloamperios de cortocircuito. Si pongo un interruptor de 15 kiloamperios, me aguantaría 25 kiloamperios. Pero que si yo pongo una base portafusible agua arriba de diferencial, me aguanta 60 kiloamperios. ¿Por qué? Porque es el mejor elemento de protección, el más rápido. Esto lo adjunto, ¿por qué? Porque tenéis que protegerlo agua arriba siempre. Siempre que hagáis un estudio o de un cuadro donde se supera los 15 kiloamperios, los diferenciales tienen que estar protegidos. Y tenéis dos caminos, o lo protegéis térmicamente o con fusible, pero lo tenéis que proteger, ¿vale? Y ahora un poquito de las más preguntas más frecuentes que nos solemos encontrar. Mi diferencial dispara continuamente sin razón aparente, perdón. ¿Funciona correctamente? ¿Incorrectamente? ¿Qué pensáis? No veo el chat, pero bueno. Oye, si disparas, ¿qué funciona? Buena señal. Y de hecho están para disparar, ¿vale? Con lo cual, si dispara, en primer lugar, comprobemos que no hay fuga. Y si puede ser comprobar no hay fugas, lo más seguro es que haya disparos intempestivos. Con lo cual, si hay disparos intempestivos, el siguiente paso es pasar a lo que hemos dicho antes, a dividir o cambiar. Si es una vivienda, lo más rápido sería pasar a una alta inmunización para evitar esos picos intempestivos. Pregunta que se repite mucho. En una vivienda, ¿qué sensibilidad debe tener mi diferencial? Esto sí que está muy obligado. Sí o sí nos obliga a 30 miliamperios. Cuidado, vivienda. El reglamento dice vivienda o similares. Y ahí es donde está el gran lío. Si es una vivienda, sí o sí, 30 miliamperios. Por dos motivos principales. Eso lo ha hecho la instrucción técnica de la vivienda, la ha hecho muy claramente en España. En primer lugar, sabemos que con 30 miliamperios no mata, aunque no haya tierra. Aunque la casa le hayan cortado la tierra, le hayan robado. 30 miliamperios no mata, con lo cual cuando llega una fuga de 30 miliamperios, el diferencial abre. Con lo cual estoy tranquilo. Insisto, aunque no haya tierra. La hayan cortado o no la hayamos mantenido. Con un interruptor
¿Qué tipo de interruptor diferencial debe usar si se desea proteger variadores de velocidades? En este caso, lamentablemente, nos guste o no nos guste, es el tipo B. Es aquel que es capaz de vigilar corrientes pulsantes continuas, aisladas y fugas a alta frecuencia. ¿Qué pasa con este diferencial? Os he dicho antes, lo vigila todo, con lo cual da mucho dolor de cabeza y la gente se suele cabrear. Se cabrea primero porque es caro y segundo porque lo vigila todo. Otro tema que todavía no lo he comentado. Hemos hablado antes de la selectividad diferencial vertical. Si yo a final de la línea tengo una máquina de rayo X y un diferencial B, agua arriba debo seguir manteniendo un tipo B. Con lo cual el sistema me se complica sobre todo económicamente. Si quiero proteger mucho equipo electrónico, ¿qué diferencial debo usar? Lo más ideal, dado que tiene electrónica y tiene fuga, es irnos directamente a un tipo A. Y dentro del tipo A, al mejor, al de alta inmunización. Pero cuidado, lo he dicho antes, no saturarlo. ¿Por qué? Porque los equipos fugan, con lo cual no es bueno pasar más de 10 equipos conectados. Pasando de 10 equipos, cuando hablamos que derivan en total alrededor de los 2,5 miliamperios. Recordad siempre un diferencial, dejar una reserva de un 30%. Pregunta que suele generar y la gente en la calle se vaya a encontrar siempre. Dado que un diferencial de alta inmunización dispara más tarde que un diferencial instantáneo, ¿es peligroso? No. Los interruptores de alta inmunización cumplen la misma normativa que todos los diferenciales. Lo que pasa es lo que vuelvo a repetir. La alta inmunización se basa en unos filtros internos para agotar el tiempo de disparo que dice la norma. Si la fuga persiste, en ese tiempo dispara. También tiene que huir de esa frase que hay en la calle diciendo, no, es que el tipo A me filtra las señales. No filtra nada, no quita nada. Lo único que hace es agotar el tiempo de disparo que dice la norma. Con lo cual, si tengo una posible saturación de diferencial y le meto una alta armonización, puedo tener la suerte de que me acompañe y no me haga un disparo intempestivos. Esta es una parte cachonda. ¿Existe interruptor diferencial de corriente continua? No. La propia definición lo dice, interruptor diferencial. La corriente continua es continua, ¿vale? Con lo cual, en este caso, nunca. Y ahora aquí viene la pregunta siempre un poquito de cachonda. ¿Un diferencial de 30 miliamperios de sensibilidad protege contra contactos directos e indirectos? ¿Y uno de 300? Solamente en la curva que vimos, la gráfica de cómo afectaban las corrientes al corazón, vimos que el 30 miliamperios siempre estábamos seguros. ¿Vale? Siempre. Los 300 pueden proteger a las personas de contacto directo e indirecto, pero hay que garantizar que la tensión de contacto no supere el valor del cuerpo. Nos obliga a vigilar la Tierra y a controlar la Tierra. ¿Vale? Con lo cual, con 30 te quedas tranquilo. ¿Con 300 es posible? Sí. ¿Qué valor de Tierra? Hemos dicho aquí que con 30 miliamperios con la ley de Ohm era 1666 ohmios, límite. Con 300 era 166 ohmios. Hombre, si la industria te pide que cuando tú haces el boletín el valor de resistencia ronde entre 10 y 20, aparentemente cumple. Aparentemente.
Y cuando nos vayamos de la instalación y esa instalación se seque o el cable se corte, entonces ahí es donde viene el tema. Este tema también tiene bastantes connotaciones. ¿Por qué? Porque la instrucción técnica de la vivienda 25 obliga a 30. He dicho que lo que es análoga, un centro comercial es análoga a una vivienda, una galería comercial es análoga a una vivienda, un hotel es análoga a una vivienda. Ahí donde el técnico proyectista y el instalador nos la jugamos. Por ejemplo, si tú ves que, por ejemplo, en una galería comercial han cambiado luminarias y están disparando constantemente, yo me plantearía cambiar un diferencial de 30 miliamperios a 300. ¿Por qué? Hombre, si la luminaria está a 4 o 5 metros de altura, ahí no va a llegar un padre con un hijo pequeño montado en hombros. Para llegar a 5 metros, como mínimo tiene que venir una escalera mecánica o eléctrica y el instalador tiene que subirse a una altura. Con lo cual, darle a veces una pensada a esas soluciones. Ahora tú me dices, oye, ¿tú pondrías luminarias de 300, diferencial de 300 miliamperios en un sitio que puede tocar cualquier persona? Te diría que no me la jugaría, que me iría a 30, ¿vale? ¿Por qué? Porque no. Hace poco estuve con un compañero nuestro, un colega nuestro, hizo un hotel y para ahorrar coste puso en las habitaciones diferencial de 300 miliamperios. Llegó una OCA y le puso informe negativo y no le dio permiso. Entonces él dijo que por qué. En primer lugar, un hotel no es una vivienda y una habitación no es una vivienda. Entonces él dijo que el hotel tiene un plan de conservación de mantenimiento de la red de tierras y que tiene un sistema de monitorización constante de tierra, con lo cual garantiza la tensión de contacto de 50 voltios dentro de las habitaciones. Y la OCA se la tuvo que aceptar. Con lo cual, digamos que vivienda, vivienda, el coma análoga similar, tenemos que ser conscientes de dónde nos la jugamos, ¿vale? ¿Podemos utilizar un diferencial trifásico de 4 polos en una red trifásica sin neutro? Sí. Lo único que pasa es que el botón de test lo que hace es cortocircuita una fase con neutro para producir ese disparo. En estas condiciones, cuando no tenemos neutro, lo que hacemos es que los fabricantes tienen que darte un valor de una resistencia que se pone entre fase y fase, pero es lo habitual, ¿vale? Eh, Siguiente pregunta. En una instalación con sistema TT donde las masas no están puestas a tierra, ¿se puede garantizar la protección de las personas contra contactos indirectos? La única respuesta es siempre que utilicemos diferenciales de 30 miliamperios. Y es por esa gráfica que hemos enseñado en varias veces. En la curva de comportamiento del cuerpo humano frente al paso de la corriente y el tiempo. Con 30 miliamperios no tenemos problemas, aunque no tengan tierras. ¿Vale? Y esto en parte era un poco lo que quería comentaros, ¿vale? Voy a quitar, voy a decir, vamos a... ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Quieres verlas tú? Sí, la estoy viendo. En los cargadores eléctricos que son de 300 miliamperios o de 30. Aquí tendríamos dos partes. Por un lado, en primer lugar, tendríamos que ver si está en la calle tensión de contacto 50 voltios, yo me iría a 30.
no me complicaría la vida. Lo que dentro de los 30 miliamperios, el siguiente paso sería ¿qué tipo? Tened en cuenta que los cargadores eléctricos, si queréis, os pasaré una formación al colegio para que lo veáis. Los cargadores eléctricos, hay dos tipos de cargadores. Lo que llamamos cargadores de carga, digamos, lenta, donde se alimenta en corriente alterna y el vehículo lleva incorporado el rectificador. ¿Vale? Entonces, eso vulgarmente es un enchufe inteligente. Ahí aparentemente el sistema está protegido agua arriba con esa línea. Y después estarían los cargadores de potencia o de carga rápida, que son de corriente continua, donde la conversión de alterna continua se hace en el propio cargador que está fuera. Y yo alimento el coche en corriente continua. Ahí tenemos dos problemas. Primero, 30 miliamperios, yo no me, en la calle que cualquiera puede tocar, romperme algo, no me complico la vida. Y segundo, el fabricante me tiene que garantizar qué fuga tiene. Si es menos de 6 miliamperios, tipo F. Si es más de 6 miliamperios, tipo B. El curso está grabado, después, pues, sin ningún problema, lo compartimos. Yo toda esta formación, espérate que aquí vengo. Francisco, detengo la compartición, ¿vale? Vale, Estábamos viendo tu Zoom. sí, estoy viendo la pregunta de Puedes, Samuel. puedes seguir, puedes seguir. Esa, si quieres, en tu caso, me la leo más tranquila para no estar aquí, que eso tiene ya más cosas. Hay otro tema, a ver el reparto trifásico, Samuel, después lo veo más tranquilo y te contesto, no hay ningún problema. Los repartos trifásicos, hay gente que están a favor y gente que no están a favor. Yo en muchos foros me he encontrado gente, técnicos muy profesionales, que me han dicho, un diferencial es una suma vectorial. Para que sea una suma vectorial se supone que las intensidades, los consumos y los efectos de cada línea deben ser los más similares posibles. Si las líneas están descompensadas tanto en carga como en tipo de carga, si es más inductante, esa suma vectorial puede ser muy rara. Y la verdad, no sabemos cómo se va a comportar el diferencial. Con lo cual, hay una tendencia que es utilizar diferenciales trifásicos con reparto monofásico cuando tengamos en cuenta que las cargas sean todas muy similares, pero hay gente que dicen que cuando yo no puedo controlar en un proyecto que la carga, que haya un buen reparto de carga, tanto en intensidad como en tipo de carga, no quieren repartos trifásicos, porque diferencial no está seguro que en esa suma vectorial vaya bien. Con Con respecto respecto al al tema de tema la de la corriente corriente continua, continua, hay hay dos dos partes. partes. Antes Antes del del inversor, inversor, el en corriente corriente continua continua se se protege protege con con fusibles. fusibles. Y Y después del después del inversor, inversor, ya ya es es alterna. alterna. Se Se puede puede proteger proteger con con térmico y térmicos y con con diferencial. diferenciales. Este es Este otro otro tema tema, que está dando mucho dolor de cabeza, porque lamentablemente este país somos como somos, digamos que por contar con un pedido o una rebaja, prometemos todo y después las instalaciones hay que protegerlas. Y entonces, todo lo que son los strings y el sumatorio de los strings hasta el inversor hay que protegerlo. Si no se protege, salen ardiendo. La corriente continua, pensábamos que está desaparecida, está volviendo con mucha fuerza y es más peligrosa que la que pensamos, ¿eh? Ten en cuenta que la corriente alterna cortamos cuando pasa la intensidad la onda por el cero. En cambio, la corriente continua, como es continua, hay que cortarla por escalones. Entonces, necesita mayor cable, mayor embarrado y mayor aparamenta. Entonces, en la fotovoltaica hay elementos agua arriba de la corriente continua, fusibles o breakers, pero los breakers cortan por escalones y fuera, una vez después del inversor, con corriente alterna.
Pasaré al colegio un montón de cuadernos técnicos de plantas fotovoltaicas, todas estas cosas. Son cuadernos técnicos, ¿eh? Aunque esté editado por ABB, son muy técnicos. Y utilizar lo que queráis, sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Bueno, contestas A Samuel. no, o si quieres ya, como hay algunas preguntas por el chat y demás, estas las puedes contestar, ¿no? Por Sí, escrito. después la contesto. Espérate. Bueno, En principio, mi correo electrónico lo tendréis, lo tiene el colegio. Soy colegiado, soy técnico, no voy a ser comercial, creo que... Y mi misión es ayudaros todo lo que podáis. Cualquier duda técnica que tengáis, me la mandáis y la comentamos. y las preguntas que hay ya las contestas Sí, tú. ya la contesto. Bueno, agradecemos a Francisco que ya está con nosotros. Francisco, la próxima charla, La que queráis. bueno, Proponé temas. ya lo organizaremos. Yo sí que os emplazo el ¿se me está escuchando? Ahora sí. Decía que darle las gracias y sí que os emplazo el día 9, el día 9 de octubre, a una ponencia que haré yo sobre instalaciones de puesta a tierra o diseño de puesta a tierra en instalaciones de alta tensión y campos magnéticos generados por instalaciones de alta tensión, presentando un programa de gran potencia como es Geatech. Daremos la divulgación oportuna y bueno, espero que contar con vuestra presencia el día 9 de octubre. Nada más, agradeceros a todos vuestra presencia, a Francisco, y ya hablaremos con él para hablar de otros temas que se nos ocurran. A vuestra disposición y todo lo que sea compartir la experiencia y el día a día, porque os digo una cosa, esto no está en un escrito, esto es experiencia, esto es compartir ideas, compartir me pasa esto y compartirlo con vosotros. Todo lo que sea abrir un foro y donde todo el mundo podamos aprender de todo, es mejor. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Un gran abrazo para todos vosotros. Un placer, gracias, cuidaros.